Leandro Santoro, ahí está Randazzo, hay muchísima gente. Están todos los candidatos, Marcelo, no faltan. Así que vamos a ir escuchándolos. ¿Qué tal, Leandro? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Bien, no, al contrario. Hablamos recién, Vidal, que llegamos a un cierre de campaña donde predominan dos cuestiones, ¿no? El tema económico y el tema de inseguridad. Con reclamos de la gente, como que no encuentra una solución a la vista. Todo es legítimo. Yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo que en materia de inseguridad deberíamos ponernos de acuerdo todas las fuerzas políticas, sacarlo de la discusión electoral ese tema. Y así como decimos, se necesita para resolver el problema de la deuda un acuerdo político porque esto va a comprometer a varias gestiones. Con el tema de la inseguridad pasa lo mismo. No puede ser que cada vez que lamentablemente tengamos que conocer que hay una nueva víctima del delito, las fuerzas políticas se rasguen las vestiduras diciendo que hay que hacer cambios y que después esos cambios no se produzcan. La ley de responsabilidad penal que decía María Eugenia Vidal se había presentado para modificar durante varias oportunidades en la gestión de Macri y sin embargo eso no avanzó. Igual me parece que para que a la gente le sirva esto, el compromiso debería ser tratar de, más allá de quién tiene la responsabilidad, asumir que es un tema que nos compete a todos, que es un tema de la democracia, no es un tema solamente de un gobierno, y deberíamos poder construir una agenda para, no te digo resolverlo, pero por lo menos para que la gente tenga la sensación en su casa que estamos a la altura, no un partido político ni un gobierno, sino el sistema con su conjunto, que está a la altura de las circunstancias. Y en materia económica, bueno, obviamente, la verdad es que es difícil también decir que no se puede contextualizar lo que nos pasó sin hablar de la pandemia o sin hablar de la gestión de Macri. Porque la verdad es que los indicadores económicos hacen que vos entres a la pandemia con 56% de inflación, con 11 puntos de caída del Producto Bruto per cápita, con una economía desarticulada y con un nivel de endeudamiento externo que te condiciona. O sea, la discusión acá no es quién tiene la culpa, la discusión acá es entender de qué manera un gobierno tiene que enfrentar una situación de restricciones y un contexto tan complejo como el que tiene. Bueno, ahí vos juzgás, che, ¿cuáles son las herramientas que tenés? ¿Pudiste hacer esto? Ahora, le quería preguntar, Leandro, Macri el fin de semana en la CNN hizo declaraciones y dijo que le preguntaron sobre el crédito y dijo que lo habían tomado para pagarle a los bancos. ¿Cómo interpretó usted esta? Bueno, no sé, confesión de parte, relevo de prueba. Ya lo ¿Fue un sincericidio? Y pero mirá, Marcelo, ya lo explicamos acá en más de una oportunidad. La Argentina toma deuda externa en el mercado privado de acreedores, coloca esa deuda externa y la facilita para la especulación financiera, porque además de todo eso se generan regulaciones al sistema financiero, al mercado de cambio, al mercado de capitales, suben la tasa de interés, esos fondos vinieron a jugar a la timba, ganaron mucha guita con la tasa de interés, la volvieron a pasar a dólares y la sacaron. Cuando el mercado dejó de prestarle dinero a la Argentina, el Fondo Monetario Internacional vino a facilitar la continuidad de la salida de esos fondos que entraban y ganaban plata con dinero con la tasa de interés y los sacaban del sistema. Entonces lo que sucede verdaderamente es que la Argentina termina tomando un crédito con el Fondo Monetario Internacional para financiar la salida de capitales de esos bancos privados. Mire, mientras está hablando, se agarraron Tolosa y... Ah, no, María Eugenia Vidal. No, es afecto. Ah, no, parecía... Era afecto, no, era afecto. Era afecto. Esto parecía que era estaban Tolosa. esperando ustedes. No. No, son amigos. ¿No? Está bien. María Eugenia Vidal lo dijo y lo dice mucho el propio Santilli, le vamos a preguntar cuando venga, que el modelo de seguridad de la ciudad lo quieren trasladar a la provincia. ¿Es factible? ¿Es bueno o usted piensa que el problema de seguridad también es de la ciudad? Primero pienso, yo creo que todos somos conscientes que las características sociodemográficas de un distrito y otro son completamente distintas, ¿no? Eso me parece... O sea, es un piripipí eso. Marcelo, usted se da cuenta también. Los presupuestos son distintos, las sociedades son distintas. Porque ellos encapsulan la oposición. Dice, tienen que aprender, la del oficialismo de la ciudad. Dice, tienen que aprender ustedes de cómo ellos manejan el tema de seguridad para aplicarlo en la provincia. Bueno, pues cuando María Eugenia fue gobernadora 4 años de la provincia de Buenos Aires, no se vieron mejoras sensibles, ¿no? Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires hay un dato importante. Miren, es cierto que la ciudad tiene niveles de delincuencia menores que otros distritos, pero cuando uno ve cómo se divide hacia adentro de la ciudad, llama la atención la diferencia que hay entre el norte y el sur de la ciudad. En la Comuna 4 y en la Comuna 1, La Boca, Barracas, Parque Patricios, Retiro, Puerto Madero, las tasas de homicidio son el doble que el promedio de la ciudad y están muy cercanas a las de Rosario. Estamos hablando de 12 cada 100.000 en esas dos comunas. Hay mucha diferencia. Segundo lugar, yo insisto con este tema, les agradezco siempre que me den la oportunidad. Yo creo que el problema de la inseguridad se resuelve con la policía. La policía tiene que ser parte de la solución, no es parte del problema.
Ahora, hace 2 años y medio que falta un policía. Yo pregunto ¿qué respaldo puede sentir la fuerza si le falta un compañero y desde el poder político nadie hace nada para buscarlo? La verdad que es muy grave y no han dado ninguna respuesta. El policía Arshak se fue de su casa hace 2 años y medio con su arma reglamentaria, nadie lo buscó. No hay un solo cartel de Arshak en ningún patrullero, no hubo una campaña seria del gobierno de la ciudad. Y vos hablás con las fuerzas de seguridad y se sienten desprotegidas, las que saben que le falta un compañero, porque hay otros compañeros de Arshak que no saben que falta un policía. Para mí este es un tema que el jefe de gobierno no ha podido explicar. Y la verdad que es terrible porque la mamá de Arshak lo está esperando. Bueno, lo que han hecho también con la inteligencia ilegal. Armaron un esquema de inteligencia en la AFI con policías de la ciudad de Buenos Aires. O sea, policías de la ciudad de Buenos Aires que se lo quitaron a la ciudad para que el señor Mauricio Macri tenga un grupo paralelo que le llamaban el Super Mario Bros. Han ido a declarar a la Comisión Bicameral de Inteligencia. Esos eran policías de la ciudad. El vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en campaña electoral le regaló patrulleros a los municipios del PRO, que eran recursos de las porteñas y de los porteños. Yo no creo que eso sirva demasiado a fortalecer la seguridad en la provincia de Buenos Aires, y lo que sí estoy seguro es que eso desfinancia a la ciudad de Buenos Aires. Es una falta de respeto donar arbitrariamente a los municipios del PRO. Imagínense si hubiese sucedido lo contrario, el problema que estaríamos teniendo. En definitiva, creo que la policía de la ciudad es mejor esta que la que teníamos, que la del Delfino Palacio, sin ninguna duda. Creo que hay cosas que se han hecho bien en la ciudad de Buenos Aires y muchas cosas que se han hecho mal, y creo que el tema de la seguridad y de la inseguridad fundamentalmente tiene que salir de la agenda. Yo pongo esto porque es el tema que ustedes me proponen, pero creo que nosotros deberíamos lograr acordar, toda la fuerza política, un plan estratégico de seguridad donde pudiéramos ponernos de acuerdo en las cosas básicas para garantizar que la gente, por lo menos no sé si viva tranquila, porque todos sabemos que esto va a demandar tiempo. Hay que trabajar contra las causas y contra las consecuencias, pero que sepa que hay gente que está trabajando y que está tratando de resolver. Sí, un norte. Ahora, un norte, exactamente. Hablando de eso, hay muchas dudas. ¿Qué va a pasar el lunes? En el país, con el gobierno. ¿Se van a tirar cascotazos? No, ¿por qué? No. Y bueno, del 13 de septiembre... Bueno, no, seamos un poco... No. ¿Pero qué va a pasar, digamos? ¿Explota el dólar? O... Marcelo, mira, la Argentina tiene una responsabilidad que es encontrar consensos para resolver problemas que un solo gobierno no va a poder resolver y que un solo partido político no va a poder resolver. Te lo pongo de otra manera. Si mañana gobernara otra fuerza política en la Argentina, tendría los mismos problemas que tiene Alberto Fernández. Tendría que resolver una deuda externa que es un peso enorme sobre la economía argentina, imposible de saldar con los compromisos asumidos por Macri, porque ya el año que viene tenés 19.000 millones de dólares de vencimiento. Tenés el problema de la inseguridad, que no es un problema de ahora, es un problema de arrastre. Tenés el problema estructural de la inflación, que lleva por lo menos 50 años en nuestro país. Y todos esos temas requieren necesariamente que todos se pongan de acuerdo. Por lo menos en las grandes líneas directrices. En la línea fina, en el pincelado fino es difícil, porque además pensamos distinto, tenemos miradas distintas. Pero en el trazo grueso es indispensable. Yo creo que el 15 lo que hay que construir acá son las condiciones para que haya un gran consenso que le dé a la gente la sensación y la tranquilidad. ¿Ese va a ser el rumbo del gobierno? Sí, eso va a ser el rumbo del gobierno, y además creo que debería ser el rumbo de la política. Insisto con lo mismo, Marcelo. Más allá de lo que sea el resultado. Más allá de lo que sea el resultado, porque los problemas tienen un nivel de gravedad. El problema de la deuda es el que a mí particularmente más me preocupa, porque el cronograma de vencimiento, la verdad que, bueno, vos lo sabés muy bien, lo has publicado, sí, es muy ajustado, marzo, digamos. sí, claro, en marzo es el día. Bueno, eso requiere un acuerdo político de todas las fuerzas, y yo creo que esa discusión tendría que inspirar a otras discusiones para avanzar en una agenda compartida. Da la impresión que no va a ser fácil, ¿no? Escuchando un poco a todas las partes que pueden llegar a un acuerdo. Fácil no va a ser. Y hay que ver el escenario, si lo buscan en el Congreso o si se hace a través de Presidencia de la Nación. Yo creo que hay que buscarlo en todos los escenarios posibles. El escenario del acuerdo del Congreso es un escenario legítimo para instrumentos más puntuales, pero también la Argentina necesita un acuerdo que vaya más allá de la sanción de una ley. Me parece que estamos hablando... Yo les decía la vez pasada a ustedes, los partidos políticos serios en el mundo incluso se juntan a discutir para ver cómo evalúa cada sector ideológico la realidad de su país. Tal vez sin necesidad de llegar a una conclusión, pero por lo menos para ir generando condiciones que vayan permitiendo un acuerdo posterior. Pero si ustedes se ponen a negociar, va a salir Cristina y va a decir, uy, traición. La primera que planteó que hacía falta un acuerdo nacional para resolver el tema de las deudas fue Cristina. Y conflicto en todos los frentes políticos hay, en todo. Está, digamos, con lo del acuerdo, te ha parecido que decía Randazzo, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Piensa eso, Randazzo? Y sí, no sé. Está con esa usted, ¿no? Seguiremos. De buscar puntos en común. El discurso es el de un acuerdo.